Quiero que este 2025 dejes de perder el tiempo en el gimnasio. Y sí, te lo digo así de claro porque si hay un error que veo que se repite en numerosas ocasiones en gente que quiere ganar masa muscular, es la falta de estructura y la falta de un plan definido para conseguirlo. Y por eso, precisamente, en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo crear paso a paso tu plan de entrenamiento para maximizar la ganancia de masa muscular este nuevo año. Coge papel y boli porque comenzamos. Lo primero que tenemos que definir es la división de entrenamiento, es decir, la cantidad de días que vamos a entrenar a la semana y que vamos a entrenar cada día. Aquí hay varios factores que van a influenciar, siendo los dos más principales el nivel o la experiencia que tengamos entrenando y la disponibilidad. Es decir, contra más novatos seamos, pues quizás más nos podemos permitir entrenar menos días a la semana, mientras que cuanto más avanzados seamos, más se complica la ganancia de masa muscular y por tanto quizás sea un poquito más óptimo el entrenar más días a la semana. En cuanto a la disponibilidad, aquí hay que ver la cantidad de días disponibles que tenéis cada uno de vosotros para entrenar y en base a eso elaborar un plan de entrenamiento que se adapte a vuestro caso. Pero por coger un ejemplo para el vídeo para poder explicar todos los conceptos, me voy a basar en una rutina de entrenamiento de 4 días. Si queremos optimizar la ganancia de masa muscular, lo ideal es en esos 4 días, por un lado, entrenar absolutamente todos los grupos musculares del cuerpo y por otro lado, entrenarlos la mayor cantidad posible y con la mayor intensidad y calidad posible. Y aquí en estos dos últimos factores, la calidad y la cantidad, es una de las cosas con las que tenemos que empezar a jugar desde el minuto 1 y es que aquí estamos hablando del volumen de entrenamiento, es decir, de la cantidad de series que vamos a realizar para cada grupo muscular determinado a lo largo de una unidad de tiempo que en nuestro caso va a ser la semana. El tema del volumen de entrenamiento es uno de estos temas que están polémicos porque hay gente que dice que hace falta mucho volumen, gente que dice que hace falta poco volumen. Al final y al cabo, el volumen de entrenamiento, al igual que la gran parte de factores involucrados en nuestro progreso en cuanto a entrenamiento, en cuanto a ganancia de masa muscular se refiere, es muy subjetivo. Es decir, el volumen de entrenamiento debe ser aquel que nosotros seamos capaces de tolerar sin acumular una cantidad de fatiga tal que nos impida rendir a nuestra máxima intensidad. Por lo tanto, el tema del volumen de entrenamiento y la cantidad de series a realizar es, entre comillas, un poco subjetivo. Sí que es cierto que sobre la base y sobre el papel, los grupos musculares más grandes serán capaces de tolerar un poquito más de volumen de entrenamiento, mientras que los más pequeños serán capaces de tolerar un poquito menos. Pero al final esto es algo que debe de adaptarse a cada uno de vosotros. Y ya sé que estáis pensando, ya bueno, Marc, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Cuántas series? Como ejemplo tenéis ahora mismo en pantalla pues un ejemplo que yo os pongo y que yo os propongo, mejor dicho, pero insisto, simplemente es una propuesta. Quizás algunos de vosotros lo estáis viendo y estáis pensando que es una barbaridad, o quizás otros lo estáis viendo y os pensáis que no es absolutamente nada. Es una base sobre la que partir y sobre la que realizar las adaptaciones necesarias para vuestro caso concreto. Tened en cuenta lo siguiente, tened en cuenta que al final, si nosotros decimos que queremos dar a un grupo muscular 15, 20 series de trabajo semanales, 20 series de trabajo semanales tan solo se traducen en 4 o 5 ejercicios de 4 o 5 series por ejercicio. Tampoco es una cantidad de volumen demasiado exagerada, por lo que yo os recomendaría empezar con un volumen de entrenamiento muy similar al que yo os propongo y a partir de aquí pues vais ajustando en función de vuestra acumulación de fatiga y de vuestro progreso. Si veis que es demasiado volumen o que es un entrenamiento muy exigente, pues reducidle un poquito el volumen de entrenamiento, y si veis que os sabe a poco y que realmente tampoco habéis dado el 100% en todos los entrenamientos, subídselo un poquito. Aquí lo adaptáis cada uno de vosotros a vuestro caso concreto. A partir de aquí, cosa importante a tener en cuenta, la frecuencia. El volumen de entrenamiento es una cosa y la frecuencia de entrenamiento es otra. El volumen de entrenamiento es la cantidad total de trabajo que le vamos a dar a un grupo muscular determinado y la frecuencia va a ser la frecuencia, valga la redundancia, con la que nosotros entrenemos ese grupo muscular. Es decir, cada cuánto entrenamos ese grupo muscular o cuántas veces entrenamos un grupo muscular determinado en la unidad de tiempo que nosotros elijamos, que, insisto, en nuestro caso es la semana. Por eso, si nosotros decimos que es frecuencia 1, queremos decir que el pecho, por ejemplo, frecuencia 1, solo lo vamos a entrenar un único día a lo largo de la semana, mientras que si es frecuencia 2, lo vamos a entrenar 2 días. En cuanto a la ganancia de masa muscular se refiere, lo más óptimo, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchos estudios, sería al menos frecuencia 2. ¿Por qué frecuencia 2 se considera superior a frecuencia 1, teniendo en cuenta que el volumen de entrenamiento es absolutamente igual? Por un motivo muy simple, y es que si nosotros decimos que vamos a realizar un entrenamiento de empujes, es decir, de pectoral, de hombro y de tríceps, y en un único día queremos concentrar todas las series de trabajo del pecho, del hombro y del tríceps, pues quizás nos estamos plantando con un entrenamiento de unas 30 series aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso?
que seguramente, y sobre todo para los naturales, para mitad de entrenamiento, debido a la acumulación de fatiga y debido al daño muscular que estamos recibiendo por el entrenamiento, llega un punto en el que estamos entrenando a medio gas porque nuestro cuerpo ya no da más de sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros, en vez de realizar todo ese trabajo en un único día, lo dividimos en dos, y en vez de tener un día de 30 series tenemos 2 días de 15 series, nosotros en el primer día de entrenamiento, para cuando ya hemos acumulado suficiente fatiga como para tener ya energía bajo mínimos, ya hemos terminado el entrenamiento y dejamos un tiempo prudencial de recuperación antes de volver a realizar el segundo bloque de 15 series. Es decir, la frecuencia lo que nos permite es dividir el volumen total de entrenamiento de cada grupo muscular para asegurarnos de que somos capaces de aplicar máxima intensidad y máxima calidad de ejecución en absolutamente todas las series sin excepción, y que no hay ningún porcentaje de esas series que cae en el trabajo a medio gas por la acumulación de fatiga y por el cansancio acumulado durante la sesión. Por eso precisamente se dice que la frecuencia 2 es más beneficiosa que la frecuencia 1, porque nos permite dividir el volumen total de modo que podamos aplicar máxima intensidad en ambos días y por lo tanto en absolutamente todas las series. Por lo tanto, siguiendo con nuestro ejemplo de 4 días para el vídeo, vamos a realizar un plan de entrenamiento con la división clásica de tren superior, tren inferior. Es decir, vamos a realizar el primer día pecho, hombro, espalda, el segundo piernas, el tercer día pecho, hombro, espalda y el cuarto día piernas. ¿Por qué digo pecho, hombro, espalda y no meto bíceps y no meto tríceps y no meto abdomen? ¿Por qué? Por un lado porque, insisto, simplemente os estoy poniendo un ejemplo para el vídeo. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta que bíceps, tríceps y abdomen son grupos musculares que se involucran de forma secundaria y se activan de forma secundaria en una gran cantidad de ejercicios de pectoral y de espalda. Y si estamos hablando en exclusiva del abdomen, también en algunos de pierna. Por lo tanto, ya estamos trabajándolos aunque sea de forma indirecta y nos estamos centrando en los grupos musculares un poquito más grandes, como podrían ser el pecho y podrían ser la espalda, y un poquito más de volumen de hombro que quizás no se ve tan involucrado de forma secundaria en el trabajo del resto de grupos musculares. Por lo tanto, estamos hablando de que ya tenemos un plan de entrenamiento de 4 días con el que vamos a realizar frecuencia 2 de absolutamente todo, tanto de tren inferior como de tren superior, con el volumen total de entrenamiento que una vez más tenéis ahora mismo en pantalla. Que esa división del volumen total de entrenamiento en esos 4 días se podría ver como algo así. Insisto, y seré muy pesado a lo largo del vídeo, pero quiero que os quede bien claro. Es un ejemplo, quiero que cada uno de vosotros lo adapte a vuestro caso, pero yo simplemente os doy un ejemplo del que partir. Dicho esto, tenemos división de entrenamiento, tenemos volumen total de entrenamiento y tenemos determinada la frecuencia de entrenamiento. Ahora, evidentemente, falta una de las cosas más importantes, la selección de ejercicios. Hay 3 tipos de ejercicios que tenemos que seleccionar para cada día de entrenamiento. Tenemos que seleccionar, por un lado, ejercicios de calentamiento, ¿vale? Aquellos ejercicios que van a preparar al cuerpo para los ejercicios de trabajo en sí mismos. Luego vamos a tener los ejercicios básicos o multiarticulares, es decir, aquellos que involucran diferentes articulaciones y no solo una, trabajando así una pluralidad de grupos musculares. Y luego los ejercicios más analíticos, es decir, aquellos ejercicios que tienden a involucrar tan solo una única articulación para trabajar un grupo muscular muy concreto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un primer bloque de nuestro entrenamiento que sea el calentamiento, en el que os recomiendo meter al menos de 1 a 2 ejercicios de calentamiento o de preactivación de los grupos musculares que luego posteriormente vamos a trabajar. Y ahora ya pasamos a la parte de trabajo. Aquí, volviendo a lo que os decía al inicio, dependiendo de vuestra experiencia, la cantidad de ejercicios multiarticulares que quizás vuestro cuerpo pueda tolerar en una misma sesión variará. En aquellos de vosotros que seáis más principiantes, seguramente con 1 o 2 máximo os sea más que suficiente. En aquellos que seáis más intermedios o incluso avanzados, pues seguramente igual 2 debería ser vuestra base, o incluso podríais meter un tercero, dependiendo de cada uno. Realizado este bloque de ejercicios básicos en los que nos vamos a mover a rangos de repetición un poquito más bajitos, porque al final, al ser ejercicios que involucran diferentes articulaciones, son ejercicios que también, por tanto, involucrar muchos grupos musculares, nos van a permitir levantar mayores cargas y vamos a poder trabajar unos rangos de hipertrofia un poquito más bajos, como de 5 a 10 aproximadamente, para trabajar en uno de los extremos de los rangos de hipertrofia. Por eso, precisamente, cuando pasamos ya al tercer bloque de ejercicios del entrenamiento, es decir, de los analíticos, vamos a tocar el otro extremo, es decir, vamos a movernos a un rango de repetición un poquito más alto. En cuanto a la cantidad de ejercicios analíticos a realizar, dependiendo, insisto, de la experiencia de cada uno, con 2, 3 sería más que suficiente, moviéndonos a rangos de repetición ya más de 12 a 20. Ya sabéis que la ciencia dice que en teoría desde las 6 hasta las 30 repeticiones estamos en el rango ideal de hipertrofia. Yo, si queréis, bajo mi punto de vista y experiencia tanto conmigo como con otros clientes, de
6 a 15, máximo 20 debería ser el rango ideal de hipertrofia. Si no, al final estamos acumulando demasiada fatiga y estamos alargando demasiado las series cuando podríamos obtener el mismo resultado realizando menos repeticiones con un poquito más de carga. Por lo tanto, para que tengáis un ejemplo un poquito más visual y un poquito más claro de a qué me refiero con este tipo de entrenamiento, supongamos que hoy tenemos el día de pierna 2 y se centra en el glúteo y se centra en el femoral. Tenemos nuestro primer bloque de ejercicios de calentamiento, que puede ser un poquito de movilidad de cadera y un poquito de activación de glúteo con un puente de glúteos con la goma de glúteos, por ejemplo, y a partir de aquí ya pasamos al segundo bloque de trabajo, es decir, los ejercicios multiarticulares o los ejercicios básicos. Empezamos por el primero de ellos, peso muerto rumano, una bisagra de cadera, un ejercicio compuesto. Pasamos al segundo de ellos, una sentadilla búlgara, también otro ejercicio compuesto, y de aquí podemos meter un curl femoral sentado y una abducción en máquina. Tenemos 6 ejercicios, 2 de calentamiento, 2 básicos y 2 analíticos. Y si estos 4 últimos, es decir, los básicos y los analíticos, los realizamos con la intensidad suficiente con la que tendríamos que entrenar, creedme que es trabajo más que suficiente. Y el mismo tipo de estructura realizaríamos con el resto de días de entrenamiento. Y ahora ya nos tenemos que centrar en 2 cosas. La primera de ellas, en 3 cosas. La primera de ellas, cada día que vayamos a entrenar, intentar entrenar con la máxima intensidad posible. Si queremos ganar masa muscular, tenemos que forzar al cuerpo a realizar acciones para los que no está acostumbrado y no está adaptado, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es de forma progresiva aumentar las exigencias que nosotros le estamos dando al cuerpo y al sistema nervioso central para que éste se vea obligado a generar nuevas adaptaciones para ser capaz de lidiar con esas exigencias de forma más cómoda, que es lo que nosotros de forma visual llamamos progreso. Por lo tanto, nos tenemos que acercar lo máximo posible del fallo para asegurarnos de que nos acercamos lo máximo posible al límite del cuerpo, incluso lo intentamos superar. Número 2, la sobrecarga progresiva. Así es como verdaderamente también aplicamos intensidad, intentando de forma semanal exigirnos un poquito más, un poco más de peso, alguna repetición extra, alguna serie extra, un poquito menos de tiempo de descanso entre series, etcétera. Pero simplemente aumentar las exigencias a nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, tenemos que analizar, ver cómo estamos evolucionando, ver cómo estamos progresando y saber cómo adaptar el plan de entrenamiento en función de los progresos que estemos teniendo. Y os puedo asegurar que si os centráis en ganancia de masa muscular, estructuráis vuestro plan de entrenamiento como os acabo de explicar en el vídeo, lo vais actualizando y ajustando sobre la marcha a medida que vosotros vayáis progresando y os adherís a este estilo de entrenamiento centrado en la ganancia muscular durante todo el 2025, desde hoy hasta el 31 de diciembre de este año, la cantidad de masa muscular que podéis llegar a ganar puede ser muy notoria y verdaderamente puede significar muchísimo progreso. Y como siempre, chicos, ya sabéis que si os queréis ahorrar los dolores de cabeza y queréis avanzar de la forma más eficiente posible y conmigo guiándoos en cada paso del proceso, tenéis el link a las asesorías en la descripción, agendad videollamada y vemos si cualificáis para trabajar conmigo. En cualquier caso, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero sobre todo que os haya servido. Cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, a los comentarios, que estaré más que encantado de leeros y de contestaros. No olvidéis uniros a la familia si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima. On the track.